Ok, pues bueno, básicamente tenemos sí que mucha representación aquí en España y por parte, creo que va a entrar alguien más por ahí de Argentina, seguro, que es una tierra siempre muy conectada conmigo. Bien, y ahora sí que nos vamos. Lo primero, sí, estáis viendo la pantalla. Lo primero que os quiero compartir, eh, bien, los que me conocen, es decir, el título es osado, no, lo siguiente, ¿no? O sea, es muy osado decir Till es lo que necesita el mundo, ¿no? Además, no le pongo interrogación ni nada, sino que lo afirmo, ¿no? ¿Y cuántos de vosotros tienen noción, también por el chat decirme, eh, de qué estilo? ¿Cuántos de vosotros considera que entiende o sabe lo suficiente qué significa el concepto TIL? Decirme sí o no en el chat para que yo también me sitúe. No obstante, os voy a explicar mi versión, ¿sí? Os voy a acercar, sí, sí, bien, bien, ok, sí, sí, casi todos. ¿M? ¿Tenéis nociones? Eso quiere decir que muy bien, conozco tu versión TIL. Sí, bien. O sea que prácticamente todos conocéis el libro y de dónde viene el concepto, ¿sí? No obstante, también, bueno, a mí me parece que es interesante revisarlo y repasarlo. ¿Por qué? Porque em, considero que hay muchísima confusión alrededor de lo que es Tilly y os voy a explicar por qué. No lo digo de manera crítica, creo que es natural que haya esa confusión. Entonces, en el concepto TIL se pone todo tipo de ingredientes que tiene sentido que se pongan, pero que para que no se convierta en una ensalada en la que nadie se aclara, hay que clarificarlos. Y eso es el inicio de este webinar, lo que voy a intentar aportaros. Entonces, para ser objetivo e impecable, cuando hablamos de TIL, no siempre ocurre así, pero hay que ir al origen, ¿no? ¿De dónde viene esto? Y esto viene, eh, es decir, el primer ser humano, en este caso un señor, ¿no? Que se llamaba Claire Graves, que este señor, ¿qué es lo que observa? Él empieza a observar que tal como el ser humano evoluciona a nivel de conciencia, es decir, esto, entraremos hoy más profundamente en lo que es nivel de conciencia, pero es que es fundamental para entender esto, aunque todavía parezca de ciencia ficción hablar de nivel de conciencia en las organizaciones, pero es fundamental, ¿no? Entonces, este señor observa que tal como evolucionamos como seres humanos, cambia nuestra forma de colaborar juntos, cambia nuestra forma de organizarnos, cambia nuestra forma de intercambiar aportes, ¿sí? Y empieza ahí a asociar una lógica, ¿se entiende? Entonces, después llegan sus alumnos, Don Beck y Chris Cohen, ah, que son alumnos suyos y siguen en esta investigación, ¿no? Siguen desarrollando finalmente Spiral Dynamics, que es como se llama este desarrollo, es una lógica que estos señores empiezan a constatar. Para explicarla mejor, lo traducen a colores, ¿sí? Y en cada color ellos observan que hay un nivel de conciencia que se desarrolla que produce una evolución, un cambio en la forma en la cual nos estamos organizando, ¿sí? No es lo mismo como colaboraban los primitivos preorales, donde no había comunicación, a después, cuando la palabra empieza a ser nuestro medio de comunicación principal, a cuando éramos pocas aldeas, dijéramos, con unos pocos miles de seres humanos, cuando empezamos a ser millones, en todas esas configuraciones hay niveles de conciencia que evolucionan para poder aplicar recursos adecuados. Después Ken Wilber, que a mí me parece que en todo este desarrollo merece mención, primero por el aporte, tiene docenas de libros, es un pensador, un maestro contemporáneo que se interesa e integra la espiral, la dinámica, el Spiral Dynamics en su teoría integral, ¿no? Y aporta esa herramienta que usamos en las TIL, que son sus cuadrantes de desarrollo, ¿no? Como una herramienta de diagnóstico y observación
de dónde están los errores sistémicos, podríamos resumir, ¿no? Y luego llega Frédéric Laloux, y él con su libro nos aporta que está observando un nuevo nivel de conciencia que está produciendo una nueva forma de colaborar, una nueva forma de organizarnos. Y esto comienza a suceder más o menos en el 2010, 2008, 2010, que muchos seres humanos en el planeta empezamos a, eh, podríamos denominar, eso se le llama despertar de alguna forma, ¿sí? Pero empezamos a cuestionarnos, empezamos a ver que algo falta, que algo falla en el mundo organizacional. Al principio éramos unos pocos, cada vez somos más, ¿no? Pero ahí es donde aparece el nivel de conciencia TIL, ¿sí? Más o menos 2008-2010, y Frédéric Laloux lo plasma en el 2014 en su aclamado libro. Es muy curioso, y os lo señalo porque seguimos estando en el mismo punto, que Frédéric Laloux en su libro habla todo el tiempo de nivel de conciencia, pero el libro se sigue leyendo y se sigue regalando en muchas empresas donde cuando les hablas de conciencia te miran sin entender eh, nada o te miran de manera como, ¿qué quiere decir eso? Esto, insisto, no lo digo de manera crítica, lo digo de manera objetiva para entender dónde estamos, ¿no? Evolutivamente eh, todavía y conjuntamente. Bien, eh, mi manera de entender el TIL, y esto me parece muy, muy, muy importante, eh, es justo en este videíto, ¿no? Que creamos, ¿sí? En estos niveles de conciencia que van creando formatos de colaboración, ¿sí? Van creando eh, 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 culturas organizacionales, y ahora no entraremos en esto porque esto es un máster en sí mismo, solo os lo puedo enseñar, pero como veis el TIL aquí es el que realmente incluye los aprendizajes anteriores. Es decir, si hablamos que es un nivel de conciencia, ¿sí? Más evolucionado, no puede, es imposible también en el aprendizaje. A mí cuando hablan de desaprender, lo siento, si alguien aquí es afín a ese concepto, pero a mí me parece que aparte de ser imposible, es un despropósito, porque ¿qué tal incorporar los aprendizajes valiosos? Aquello que nos ha servido, ¿no? Aquello eh, que todavía usamos, ¿no? ¿Y qué tal también incorporar el aprendizaje de lo que ya no sirve, de lo que está fallando, de lo que es disfuncional, ¿no? Eso es lo que TIL integra y esto es muy importante, la palabra integral, ¿no? Bien, y después, en este previo que os estoy haciendo, porque luego os quiero presentar tres ejemplos reales y cómo se resuelve eso desde el TIL, ¿no? Pero sí que me parece que este es un aporte muy importante para entender esa ensalada que os decía, lo que está aconteciendo, ¿no? Que se llama TIL a todo y a la vez a nada. Entonces yo os confieso que últimamente varias personas que me aprecian me recomiendan que me desvincule del team. Sí, porque eh, es como que está generando también, según por dónde se enfoca, un cierto rechazo. Me explico, sería como más ampliar este tema. Pero creo que con lo que os presento aquí se puede entender por qué esa ensalada y cómo, si queremos ser impulsores TIL coherentes, cómo tenemos que ayudar a entenderlo. Fijaros que digo, el circuito mediante el cual un nivel de conciencia TIL, ¿me seguís hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Se convierte en una cultura empresarial. ¿Sí? ¿Veis que no son niveles paralelos? Si hablamos de conciencia, hablamos de algo muy abstracto. Hablamos de un potencial que está a la altura de la inteligencia, ¿sí? Es decir, ¿por qué digo a la altura? Porque la inteligencia también es un potencial abstracto. Yo cuando conozco a Melisa, Melisa es que te tengo aquí delante, por eso te uso, ¿no? Cuando conozco a Melisa, yo veo si es morena, rubia, qué altura tiene, qué cara tiene, pero no le veo su inteligencia, ¿no?
es abstracta, es transparente. Lo que pasa es que ya hemos incorporado el conocimiento de este potencial y hasta lo podemos medir en un coeficiente. Y a nadie le extraña decir, ah, esta persona es más inteligente cognitivamente o emocionalmente, ¿no? Bien, la conciencia es un potencial que tenemos todos los humanos y que desconocemos todavía básicamente todo de su funcionamiento, ¿no? Pero es el origen, es lo que se despierta en cada persona y es lo que tiene capacidad de evolución diaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En una persona, como me ocurrió a mí en el 2008, se levanta este nivel de conciencia y la persona, de repente, empieza a tener una perspectiva sistémica, de manera natural, una perspectiva sistémica más amplia. ¿Se entiende esto? Empiezo a ver, por ejemplo, clientes míos que ven más claramente la dinámica que se da, una dinámica tóxica que se da en un equipo de trabajo, por ejemplo. O veo más claramente los errores que la organización está cometiendo a nivel de comunicación. Es decir, o veo, sí, tengo capacidad de desarrollar una perspectiva sistémica más amplia. ¿Y esto qué me aporta? Pues que capto mejor la información, la puedo interpretar mejor también y sobre todo que empiezo a afilar mejor la intuición. Siempre hemos tenido la intuición, ¿no? Pero ahora se va a convertir, se está convirtiendo, ya es, para mí, ya es una herramienta súper indispensable, porque, y luego lo veremos, la certeza, ¿no? Que antes teníamos, los mecanismos de control o de proyección sobre qué teníamos, cómo teníamos que organizarnos en la empresa el próximo año, eso está desmontado, ¿no? Entonces, la intuición se convierte en una captación de señales muy fundamental. Y mi inteligencia, cuando yo desarrollo mi conciencia de manera coherente, mi inteligencia también evoluciona de manera clara. Me voy convirtiendo cada día en una persona más inteligente, ¿sí? Bien, esto, esto al final se convierte de manera lógica. Fijaros que bajo en la presentación que estáis viendo, estoy bajando escalones, ¿verdad? Eso tiene un sentido. Entonces, bajo otro escalón y se convierte en una cultura organización. Y aquí sí que ya hablamos, y la cultura TIL es lo que nos aporta, de unos principios fundamentales muy específicos, que son el propósito evolutivo, liderazgo consciente y autogestión, y que ya me permiten tomar decisiones de bien. Sí, quiero que la cultura de mi empresa vaya, se encamine hacia esta evolución. Pero aquí ya puedo decidir cómo empezar a evolucionar por ahí, por uno de los principios, por dos, por los tres, de manera más tímida, de manera más radical. Hay tantos ejemplos como organizaciones TIL están iniciándose en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay un patrón, no hay un modelo, ni hay un manual. ¿Mm? Porque se trata de una evolución donde cada organización decide por qué. Hay algunas que solo están desarrollando autogestión, por ejemplo. Hay otras que se centran en el propósito. ¿Mm? Hay otros líderes que están trabajando de manera más personal y no lo aplican todavía en la organización. Es decir, es una fórmula de evolución en espiral, ¿no? Como dice Spiral Dynamics. Y finalmente, al final de todo, de esta, aquí, de esta bajada, que os digo, de este aterrizaje del nivel de conciencia, están las herramientas. Aquí he puesto algunas, fijaros, pero hay más. El coaching, sociocracia, agile, holocracia, management 3.0, el humanista, teje redes, estructuras liberadoras, seguiríamos aquí, ¿no? Hay muchísimas herramientas. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que las empresas están pagando por las herramientas, están implementando herramientas. Básicamente eso es lo que detecto. Pero esto es como si tengo una caja de herramientas súper sofisticada para reparar mi coche, el motor de mi coche, ¿sí? Pero no soy mecánico, no tengo ni idea cómo funciona mi coche, ¿no? Entonces esto es por lo que muchas personas
están viendo y están incluso, ahí os decía, ¿no? Como reacias a las herramientas. Les viene la empresa con un curso más de algo y la gente se lo mira de manera escéptica y se lo mira con reticencia. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que hay toda una base que hay que, como mínimo hay que entender, hay que contemplar. ¿Sí? ¿Me seguís hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Por el chat? ¿Vamos bien? Bien, seguimos. Pese a todo lo que os digo, ¿no? De lo que falta y de cómo, al menos lo que yo divulgo y lo que yo propongo es que como impulsores TIL ayudemos a clarificar, ¿sí? Ayudemos a entender mejor que se trata de una evolución de la conciencia de la especie humana. En realidad, os tengo buenas noticias. Y os tengo buenas noticias. ¿Sabéis por qué? Porque Trump apoya al TIL. ¿Qué os parece esto? Trump apoya al TIL. Y además simpáticamente. Fijaros qué foto. ¿Os sorprende? No, no, hablo en serio, ¿eh? Y os lo voy a argumentar. Fijaros. Vamos con el ejemplo uno, ¿sí? Os he dicho que os voy a presentar tres ejemplos de situaciones reales y cómo aplicaríamos ahí al TIL. Si tenéis preguntas, pegas, desacuerdos, cuestionamientos, por favor, apuntarlos en una libretita, ¿sí? Si hay alguno que es así rápido y demás, yo voy mirando el chat, también a las preguntas. Bien, que os iré haciendo, ¿sí? Pero si hay como cosas más amplias, insisto, al final de la sesión tenemos tiempo para compartir, ¿sí? Pero voy a presentar tres ejemplos y de nuevo vamos a ir jerárquicamente de la situación global a una sí, de una comunicación interna de una empresa a otro que en este caso será atención al cliente y cómo eso lo tratamos desde el TIL, lo resolvemos desde el TIL, ¿sí? Bien, pues la situación global. Fijaros en esta frase. El orden mundial ha cambiado para siempre y no volverá. Es una frase digna de Begoñita Kilvil, que es un personaje que tengo yo viviendo dentro de mí, ¿eh? Pero no es mía. La podría haber dicho yo, pero no es mía. Insisto, el orden mundial ha cambiado para siempre y no volverá. ¿Sabéis quién ha dicho esta frase recientemente? A ver en el chat si alguien lo sabe. ¿Os suena de algo? ¿Quién ha dicho esta frase? El orden mundial ha cambiado para siempre y no volverá. No. Bien. ¿Alguien dice Trump? ¿Alguien más? Bien. No. Ajá. En Australia, exacto. Bueno, Australia, no. Mirad, os lo digo. Lo ha dicho este señor. ¿Sabéis quién es este señor? Se llama Mark Carney y es el primer ministro de Canadá. ¿Mm? Su discurso ha sido no el único, pero uno de los más disruptivos, ¿no? Y aplaudidos, también criticados de partes iguales, ¿no? Ese punto que estamos, ¿no? Mundial. Pero yo llegué a él porque escuché que había sido brillante, escuché alguno de los discursos del foro de Davos, el de él fue uno y me sorprendió, porque fijaros que pongo aquí cómo claramente podemos encontrar no solo brotes, sino principio hostil en todo su discurso. Os lo enseño. Lo primero que dijo, hablamos de un país, Canadá, que ha sido súper amigo de Estados Unidos en el último siglo, ¿sí? Han compartido todo tipo de, parte de frontera, ¿no? Todo tipo de interacciones comerciales, es decir, han sido como también Estados Unidos ha protegido mucho Canadá, siempre había algo de un liderazgo, ¿no? Pero fijaros que lo primero que dice este señor es que lo que ahora Canadá quiere es generar grupos de trabajo monográficos con diferentes países del mundo, según intereses comunes, sin límites ni cortapisas impuestas por otros países.
que no sea el propio. ¿Mm? Y como veis, ¿veis mi cursor cuando lo muevo? ¿Lo veis? ¿Sí? Como veis, responde claramente al principio de autogestión. En la STIL, en lo que apostamos es hacer estos grupos eh, transversales, heterogéneos muchas veces, porque tiene mucho sentido, de trabajo por proyectos o por áreas, y que estos equipos tengan capacidad de decidir por sí mismos con un propósito, algo muy organizado, ¿eh? No es nada hippie el tipo. Pero fijaros cómo este hombre nos apunta a esto. Luego, esta es la frase que os he compartido, el orden mundial ha cambiado para siempre y la estrategia, dice literal, de la nostalgia, la queja, el enfado o la polaridad no es el buen camino. Fijaros que describe lo que está ocurriendo, porque en realidad estamos en un cambio del orden mundial, insisto, esto no lo dice Begoñita Quilvil, lo dice un señor respetable, pero esto desconcierta mucho. Esto deja a las personas en un espacio absolutamente incierto. Entonces, ¿qué? ¿No? Ah, es algo nuevo, pero ¿qué es lo nuevo? No sabemos qué es lo nuevo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Ante todo lo que se despierta, muchas personas están tomando este camino. La nostalgia, la queja, el enfado o la polaridad. Hay que entenderlo como consecuencia de un camino evolutivo. Luego dice, lo que apunto aquí es, lo he adaptado a la comprensión, pero fijar, dice que hay que dejar de autoengañarse. Usa esta palabra. Y describir la realidad desde una autocrítica madura y de perspectiva amplia y sincera. Aquí se explaya un poco más, os recomiendo escuchar la charla, incluso dice que algunos países, sin nombrar, se han estado autoengañando y han estado como instalados en una inmadurez permanente. Entonces, fijaros que eso respondería al principio transparencia y autoconocimiento que en la STIL apostamos. Luego dice que Canadá tiene claro el camino hacia sus propios intereses y valores. Habla bastante de valores. Y ahí está apuntando al principio de propósito. Es ahí cuando dice, si el vecino, ¿no? Nos está aportando algo, aunque económicamente pudiera resultar interesante, pero no se alinea con nuestros valores, no va a ser bienvenido. Está apostando por valores. Y he dejado para el final lo que me parece más importante, porque señala aprender de los errores. Para mí, aprender de los errores es un síntoma del nivel de conciencia TIL. Llevar esto, es decir, llevarlo a la realidad de manera constante diariamente. Dejar de entender el error eh, como culpa, dejar de entenderlo como algo negativo y entenderlo como la línea de aprendizaje más potente que tenemos. Eh, entonces, este es el ejemplo que os traía. Es decir, no me lo invento. Lo que pasa es que, como os decía, ¿os acordáis que os decía cómo la jerarquía en la cual un nivel de conciencia, ¿sí? Amplía su perspectiva sistémica? Vale, para captar que este señor Mark Carney en este discurso tiene brote hostil por todas partes, tengo que tener perspectiva sistémica activa. Si no, voy a escuchar el discurso, voy a decir, ah, qué bien, y voy a pasar a otra cosa. ¿Se entiende esto? Hay una captación que me dice, espérate, aquí hay algo que es valioso. ¿Sí? Y si no entreno, que es lo que os decía antes en la escaleta, os decía, entrenar la conciencia. Hay que entrenar la conciencia, hay que interesarse por ese nivel de conciencia y entrenarlo y darle de comer y nutrirlo, ¿sí? Eso será lo que nos llevará a entender mejor cómo finalmente desemboca en algo concreto, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí con el ejemplo global? ¿Vamos bien? A ver, me encantará saber cómo se entrena esto a las personas
quién podría ver TIL en este discurso, pero aún no lo ve. Bien, bien. Eh, sí, es muy buena el apunte, porque realmente, y esto, ¿cómo hacemos? Para entender esto, realmente hay que dejar completamente cancelado al ego para entender esto que os voy a decir. Porque eh, cómo funciona la evolución de la conciencia en los seres humanos, no tengo ni idea, pero lo que estoy segura es que no depende de la voluntad propia. No es mi mérito. De verdad os lo digo, no es mi mérito. Mi mérito será cuando yo empiezo a cuestionarme, cuando algo a mí alrededor me empieza a hacer ruido y me empiezo a hacer preguntas, que es uno de los primeros síntomas que acontece cuando este nivel de conciencia me alcanza. ¿Me seguís? Lo que sí depende de mí es darle importancia y seguir eso, seguir nutriéndolo. Eso sí, quizás es mi mérito. Pero ¿cómo funciona la evolución de la existencia? Obviamente no es con un interruptor. Entonces, yo calculo y creo que no hay mucho margen de error, que más o menos seremos un 15% de la población humana que hemos alcanzado en distintas escalas ese nivel de conciencia. ¿Sí? Por eso es que tenemos una responsabilidad. Eh, no es, por eso os digo, al ego hay que tenerlo completamente cancelado en esto, porque para mí sí que considero que es lo mejor que te puede pasar como ser humano, sinceramente. Pero no en absoluto eres mejor que otro ser humano que no ha alcanzado este nivel de conciencia. No, no es así en absoluto, sino que forma parte de una evolución que no es, insisto, un interruptor, ¿sí? Y los 8.000 millones de humanos que somos hemos despertado y estamos en un mismo nivel. Eso requiere un tiempo, un espacio-tiempo, ¿sí? Eh, Anteriormente eran millones de años, miles de años, cientos de años, ahora serán décadas, ¿sí? Pero en estas décadas, hasta que cada vez mayor número de humanos sean alcanzados por este nivel de conciencia, los que lo hemos alcanzado antes tenemos una responsabilidad, ¿no? Y yo creo que ahí estará la clave de que este proceso sea como lo menos doloroso posible. Sí, no sé si he contestado, pero si no, al terminar el webinar seguimos profundizando en esto. Vamos, lo bajamos una escala y ya vamos a la empresa, al mundo de la empresa. ¿Mm? He cogido un ejemplo que me llegó no hace mucho de comunicación interna, ¿sí? De algo que sucedió en la comunicación interna de una empresa y que lo he cogido como ejemplo para ver cómo se resolvería eso desde el TIC. Bien, os pongo en contexto, ¿sí? Llega la Navidad y en una empresa deciden poner en marcha algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y adecuado, que es, en vez de imponer a todo el mundo el mismo tipo de lote que lo decide dirección y demás, poner en marcha una dinámica para que cada uno escoja, ¿no? Entre unas opciones qué lote quieren, ¿sí? Hasta aquí, pues bien, esas iniciativas que se tienen en las empresas para hacer participar a la gente y que al final fijaros todo lo que implica, ¿no? Cuando me llega el lote a casa, bueno, la empresa me ha hecho partícipe y me ha llegado aquello donde yo he participado de la decisión. ¿Sí? Hasta aquí. Bien. ¿Qué creéis? Esto es un caso real, insisto. ¿Qué creéis que ocurre con esta iniciativa de la empresa? ¿Creéis que sale bien a la primera? ¿Qué creéis? ¿Por qué apostáis? Venga, va, poneros en la bola de cristal y decidme en el chat. Em, ¿Cómo creéis que sale este experimento? En una empresa de 60 personas, decirle a cada uno caos como en las reuniones de vecinos. Mira, que yo pongo, iba a poner justo ese ejemplo.
de las reuniones. Un lío espectacular, dice Claudia. ¿Qué más? ¿Qué más? Como caos inicial. Ejé, muy bien. Cada uno pide algo diferente. Ajá, exacto. Bien. Bueno, pues os voy a contar cómo la empresa lo organiza, ¿sí? Y cómo finalmente termina la cuestión. Bien. Las opciones que hay disponibles, para empezar, la empresa, las opciones que hay disponibles son estas cinco. Un jamón ibérico y varios tipos de lote, un gourmet, un vegano, un sin gluten y también existe la posibilidad de donar, ¿no? El importe de ese lote a comedores sociales. Para empezar, esto lo gestiona un pequeño equipo dentro de la empresa, ¿sí? Que hay una líder que es la que lleva, dijéramos, la cuestión de personas y lo hace con otro equipito de otras dos personas voluntarias. ¿Me seguís hasta aquí? Bien. Fijaros, solamente para que este equipo eh, dé estas opciones al resto de la empresa, el trabajo que hay por detrás. Porque esto no es, me invento yo cinco tipos de lotes, sino esto es contactar con proveedores, ver distintos presupuestos, contrastar, ¿no? Qué calidad tienen, sobre todo en lotes más específicos. Os señalo esto porque es importante para entender cómo lo resolveríamos desde el TIL, que es el trabajo que hay detrás de esto, ¿no? Este equipo decide hacer la comunicación por email. ¿Por qué señalo esto por email? Porque algo, por ejemplo, que no contemplamos en la comunicación interna o no lo suficiente, y ahí el TIL es donde el TIL siempre va a profundizar en cuál es el origen del problema, dónde se ha originado el problema, cuál es el punto cero. Siempre irá a mirar ahí. Entonces, fijaros que tenemos a nivel de comunicación interna en una organización, podemos comunicarnos en persona, por teléfono, por videollamada, por mail, por WhatsApp, por otro tipo de aplicación interna como Teams, por programas de gestión, ¿no? Como Trello o alguno personalizado para cada empresa. Y cada uno de esos medios de comunicación tiene unas cualidades. Para una comunicación interna adecuada hay que pensar medio de comunicación, mensaje, objetivo. ¿Cuál es el ideal? Para mí, por eso os digo, esta gestión para mí está bastante bien armada como al 50%, ¿sí? Porque lo hacen por email, me parece correcto, adjuntan un Excel para pedirle a la persona, selecciona, ¿no? ¿Qué tipo de lote vas a querer? Y ponen una fecha máxima para esta elección. Hasta aquí lo que hacen, ¿sí? ¿Qué creéis que sucede? Otra vez el chat. A ver qué hay por ahí. Em, que no toman decisiones, los de recursos humanos mueren, hay que perseguir para que contesten, las personas no leen los mails. Bien, exacto. Pues habéis adivinado, total, se lía un cipitroste. ¿Por qué? Porque pasada la fecha límite, varias personas reclaman que no se han dado cuenta y que quieren su lote. El equipo que ha gestionado esto, claro, es muy comprensible, les dice que están fuera de plazo y que su lote ha sido designado para la donación solidaria. Es decir, que se quedan sin lote. Lo que ocurre es que van al CEO, se quejan enérgicamente y este tiene que intervenir. Las personas no leen los mails, muchas opciones a la vez, diferencia de opiniones. Sí. Quiero saber qué hay en el jamón y quiero la opción sin gluten. Pollo al canto, sí, exacto, ¿no? Van al CEO, se quejan enérgicamente y aquí, pues bueno, todo lo que veis, tenéis la bolita de cristal. Unos dicen que ya se les envió sobre la fecha límite y los otros dicen que podrían haber sido más flexibles y volverles a avisar o recordar. ¿Y cómo se resuelve esto desde la perspectiva TIL? Mira, fijaros,
Cuando yo aplico la perspectiva TIL, otra de las características que empiezan a darse es que me anticipo, sí, a lo que pueda suceder. Lo acabamos de ver en el chat. Todos vosotros os habéis anticipado a todos los problemas que se podían dar. Entonces, cuando yo tengo esa anticipación, habéis escrito antes de saber qué ocurría, ¿no? Si tenemos toda esa información, tenemos todo lo que necesitamos para generar, para construir una nueva solución. ¿Cuál hubiera sido mi propuesta? Tampoco es que haga falta hacer aquí el pino puente, sino en ese mail incluir, en el mail también puedo jugar con mayúsculas, minúsculas, y tal, pero con el asunto del mail. Te mando información fundamental para que no te quedes sin lote este año. Si no lees el mail, te quedas sin lote. ¿Me explico? Por ejemplo, para que lean el mail. Dentro del mail, poner todas las opciones, es decir, la fecha límite para recibir las solicitudes es esta. No enviaremos ningún otro mail recordatorio. Este es el único. Si no recibimos tu respuesta antes de tal día, se asignará tu lote a comedores sociales. Hemos trabajado mucho como equipo, explicar, hemos trabajado, hay mucho trabajo detrás de esto que os proponemos, compañeros. Hemos contactado con las empresas, hemos ser comprensivos, ser empáticos, ¿sí? Eh, Participar de esto colaborativamente. No os vamos a perseguir, no os vamos a volver a avisar y consideramos que todos somos mayorcitos para gestionar esto de una manera fluida. Por ejemplo, lo he dicho con mis palabras, pero que en un solo mail estuvieran todas las opciones que pudieran suceder para que si alguien finalmente actúa de manera inmadura, porque es de manera inmadura, es decir, si se te hace partícipe, ¿verdad? De que formes parte de qué tipo de lote quieres esta Navidad, tienes que responder de manera coherente. Entonces, desde el TIL nos vamos a ir al origen del problema. Anticipación, os decía, origen, tipo de comunicación, qué incluyo en la comunicación y, eh, ay, perdonad, que mido, y anticipación, exacto, anticipación. Entonces, esto sería un poco, que tengo algo por el chat, voy a verlo. Esto sería como un poco, y como veis, es lo que os digo, ¿no? No estamos hablando de sugerencias que digan, uff, ahora tengo que hacer un curso de comunicación interna de 40 horas para saber cómo comunicar. No, quizás lo que sí que falta es un poco más de reflexión, un ratito antes de mandar el email, dejarlo a lo mejor reposar un día o dos o tres antes de enviarlo. Lo que suele faltar es un espacio mayor de reflexión para captar esa anticipación que, como veis, ya la tenemos. ¿Mm? ¿Se ve esto? Bien. ¿Queréis decir algo? ¿Queréis, antes de irnos al siguiente ejemplo, queréis decir algo por el chat? Y reforzar el mail con un chat interno o un foro interno de novedades, me pregunta Melissa. Bien, la cuestión, la cuestión siempre será, ¿para qué? ¿Tiene sentido? Porque a veces, ¿ves? Dice, el tema es confiar en la gente y tratarla como adulta, ¿no? Exacto, absolutamente sí. Sí, y asumir que alguien no lo va a ser. No lo va a ser a la primera o no lo va a ser a la segunda. Por eso os digo que el TIL no es buenista. Y ahí es donde viene una versión del TIL un poco polémica. No es buenista, es adulta, que es distinto, ¿no? Yo ya lo hacía así cuando trabajaba, dice Lidia, y tenía que mandar, em, y tenía que mandar en masivos. No lo entiendo bien esto, a ver, no sé si se me... Tenía que mandar emails masivos de esa forma, sí, exacto, es que no veía. Sí, exacto. Y sobre todo también en ese mail poner las consecuencias de manera clara.
Es decir, y podemos ser amables, ¿no? Pero también eh, mm, yo lo que no entiendo es que para algo así yo tenga ese equipo que ya ha invertido todas las horas que ha invertido en esa gestión, tenga que hacer seguimiento además avisando a los compañeros, oye, miraste el mail, y me parece que eso es absurdo, ¿no? Y no nos lleva tampoco ni a una gestión eficiente, ni a unas buenas relaciones entre nosotros. Claro que es desafiante el TIP, porque te va a desafiar a madurar y partimos de una sociedad en general bastante carente en muchos aspectos de madurez, ¿no? Entonces es desafiante, sí, pero bien, lo que os quería trasladar es cómo se resuelve desde la perspectiva TIC, ¿sí? Vamos al ejemplo 3. No sé cuánto rato llevo, bien, ya estamos, me queda poco para terminar esta parte y así, a ver, la primera vez que hay pollo y la segunda Navidad seguro que va como la seda. Bueno, exacto. Sí, sí, sí. Bien. Vale, vamos al tercer ejemplo, ¿sí? Que este me encanta, que es de atención al cliente. Bien, todos nosotros somos clientes, ¿verdad? Continuamente. Además, es que me estoy interesando mucho por este tema. Yo además que vengo de ventas, yo tengo una trayectoria profesional que he sido dependiente, he sido eh, azafata de congresos, he hecho telemarketing, he vendido a puerta fría, es decir, que la relación con el cliente la conozco desde abajo, por así decirlo, ¿no? En distintos niveles. Y, y me parece, bueno, pues eso, todos somos clientes. Por cierto, recordar, el cliente va a seguir siendo humano, ¿eh? El cliente va a seguir siendo humano. La IA de momento no compra, no necesita comprar nada, porque parece que eso también se, se está confundiendo, ¿no? Os voy a poner un ejemplo real, un ejemplo real de una clienta que soy yo y que me ha sucedido esto pues la semana pasada. Y este es el periplo que vamos a ir desgranándolo por el que he pasado. Os quiero poner atención en la figura número 8, ¿sí? La vamos a ir desgranando, pero ¿la veis? La figura número 8, porque ese es el resultado. Esa es la sensación emocional que me ha quedado después de esta experiencia. ¿Y cuántas veces nos queda esta sensación como clientes? Es demasiado frecuente, es demasiado, demasiado, no tiene sentido. Vamos a ir desgranándolo y vamos a ver qué ha acontecido y cómo se resolvería desde las TIC. Bueno, todo esto empieza porque em, se me estropea una aspiradora Dyson. Después de pensarlo mucho, he decidido que voy a decir las marcas. Sí, porque como es mi canal, mi webinar y mi aspiradora, pues he decidido que voy a decir las marcas. Bien, Dyson sabemos que es una buena marca, ¿sí? Al menos en aspiradores para mí es la mejor, pero va y se me estropea. Y aquí comienza em, el periplo, la odisea. ¿Qué creéis que es lo primero que hago? Vale, venga, vamos otra vez con anticipación. Lo primero que hago cuando se me estropea la aspiradora Dyson, ¿qué creéis? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tiene sentido hacer? A ver qué me decís. Pregunta ChatGPT. Buscar la garantía, sí, tiene sentido. A ChatGPT le pregunté después. Primero busqué la garantía, ¿qué más? Y sí, estaba caducada por unos meses. Mirar dónde se puede reparar, llamar al servicio postventa. Exacto, llamar atención al cliente. Sí, exacto. Eso fue lo que hice. Llamé atención al cliente de Dyson. ¿Sí? Y bien, ¿qué me encontré? Bueno, primero me encontré a un bot, a un chatbot de estos, ¿no? Que tras 4, 5, 6 veces, no sé si habéis tratado, ¿no? Sí, seguro, por WhatsApp, ¿no? Que te dicen opción 1, opción 2, pase por aquí, no, necesito una persona, ¿no? Bueno, finalmente me atiende una persona por WhatsApp. Tras unos 15 minutos haciéndome preguntas, lo que le pasaba al aspirador es que no cargaba. Hasta ahí yo podía leer.
Pues este señor no se ha dado cuenta que soy rubia. No podía darle más información. Oiga, no carga, no le puedo decir nada más. Bueno, él iba ahí intentando y cuando termina esa conversación, 10 15 minutos, me dice, bueno, pues usted lo que tiene que comprar es esto, un motor de 113 euros y se lo mandamos y ya está, y lo cambia usted. Y le digo, pero oiga, usted no me ha visto a mí, ¿cómo voy a cambiar yo esto? ¿Y cómo sabemos qué es esto? No tiene sentido, ¿no? Yo lo que quiero es que un técnico mire el aspirador, lo abra, me diagnostique. Me dice, ah, bueno, si quiere eso, cuesta 185 euros. Bueno, 185 más 113 son 300. Un aspirador nuevo vale 400. Bien. Mm, La casa madre, dijéramos, Dyson, no me da una opción con sentido, diría yo. Por lo que ha salido por ahí por el chat, busco en dónde repararlo. Busco en internet, me aparece una empresa, me llaman enseguida y me ofrecen que me vienen a buscar el aspirador a casa, que se lo llevan, me hacen un presupuesto, si lo acepto no me cobran nada más, si no lo acepto, pago los gastos de envío. Les digo que sí. Bien, era una estafa. Me di cuenta después, ¿sí? Cuando me dieron un presupuesto que no tenía sentido, les pido que quiero hablar con ellos, no se puede hablar con ellos, ahí busco información en ChatGPT y me salta una bomba, ¿no? Cientos de denuncias en la OCU, en Trustpilot, bien, hubo una estafa. No voy a entrar en la estafa, pero sí que os señalo que gracias a un servicio de postventa de Dyson ineficiente, aparecen este tipo ¿no? de pseudo opciones, porque al final había cientos de personas que habían hecho lo mismo que yo. ¿Me seguís? Bien, seguimos. Después de la estafa, digo, bueno, yo necesito urgentemente un aspirador, me voy a comprar un aspirador. Y me voy a Carrefour, que es donde yo suelo comprar este tipo de electrodomésticos. Y me atiende un chiquito joven, más o menos como el de la foto. Había 6 modelos de Dyson y yo me quedo entre dos y le pregunto la potencia, había uno más económico, otro más caro, y el chico me dice, ah, pues mira, es muy curioso, porque el más barato es el que tiene más potencia y el más caro es el que tiene menos. De nuevo le digo, bueno, esto no tiene sentido, ah, pues es así, dame 5 minutos. Se va y de nuevo el amigo GPT. Le pregunto, me dice, no, este vendedor se ha equivocado. Me da toda la información. Bien, cojo el aspirador más caro, que era el que tenía más potencia, y me voy a pagarlo. Me encuentro con el mismo muchacho, el que me había atendido, el dependiente, y le enseño, le digo, mira, no me has dado bien la información, más que nada por si viene otro cliente te lo enseño, ¿sí? Y le pregunto por opciones de pago, fraccionadas, por facilidades de pago. Y ahí me empieza a dar unas cuotas que de nuevo me dice, a 3 meses son 60 euros, a 6 meses son 120 euros, si lo pagas a un año son 180 euros. Os prometo que fue así. Y le digo, pero es que esto no tiene ningún sentido. El aspirador vale 400, me estás diciendo algo que no hay por dónde cogerlo. Luego os cuento, ¿eh? Dónde, dónde está el error, el error. Entonces el muchacho le pide ayuda a una compañera senior que estaba atendiendo a los suyos, a los del compañero, este era un chiquito nuevo, bueno, digo yo que era nuevo, ¿no? Pero un chiquito joven. La mujer me atiende con toda la amabilidad que le era posible, le dice al compañero lo que no es correcto, le digo si hay gastos de gestión, me responde que sí, en el ticket sale que no, tengo que volver, le digo, me has dicho que no, sale que sí, ah, sí, me equivoqué. Bueno, resultado, este, me voy con el aspirador, pero ¿cómo me voy con el aspirador? ¿Cómo? Ahora vamos a sacarlo de mí, vamos a ponerlo en cualquier persona
que, vuelvo un momento, se encuentra con esto. Lo que os propongo es que conectemos con ese ser humano. ¿Qué es lo que falta en toda esta cadena? En toda esta cadena. ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo se resuelve esto desde el PIB? ¿Qué es lo que no se tiene en cuenta, lo que no se enseña en los cursos de atención al cliente? En los cientos y miles de euros, de millones en algunas empresas grandes que se gastan en esto. Miro por el chat. Humanidad, falta humanidad, empatía, comprensión, atención, escuchar al cliente, alguien que se implique como si fuera su propia aspiradora. Sí, fijaros, yo también con IKEA también tuve una experiencia cuando me hicieron la cocina. A mí me han llamado, me ha llamado por teléfono la atención y he decidido publicarlo, que se haga público, porque creo que necesitamos aprender. La directora de atención al cliente, la directora general de atención al cliente de Carrefour España, tuve una conversación con ella este verano. También la subdirectora IKEA, ¿no? Cuando en mi cocina hubo más de 10 incidencias. ¿Por qué han hecho estas llamadas? Porque he sido una clienta absolutamente paciente, con muy buen talante, con mucha educación. Y finalmente me han llamado como para, y en las dos ocasiones me han dicho, eres el ejemplo de todo lo que no queremos que ocurra. Bien, en ambos ejemplos les propuse curso hostil para abordar esto. Curso hostil que no contrataron. Y no lo digo, de verdad, no lo digo como queja, porque de verdad que me da igual. Pero, insisto, ¿qué es lo que falta? A ese chiquito que me atendió en el Carrefour, os aseguro que no estaba con una persona, no me estaba mirando, no me veía. Si ahora ven, además, si ahora ven este vídeo, este webinar, si alguien lo ve, ¿qué pasaría? ¿Qué haría Carrefour si ve esto que estoy diciendo? Me llamarán para saber qué persona me ha atendido. Irán al chaval y le pegarán la bronca. Le dirán lo que no tiene que hacer. Seguramente, voy al chat ahora, seguramente le hayan hecho varios cursos de atención al cliente a ese chico y le volverán a explicar lo que tiene que hacer. Pero alguien se le ha puesto delante, le ha mirado los ojos. O sea, en esos cursos que hacen de atención al cliente, pregunto, ¿hay clientes? ¿Hay clientes implicados que expliquen cómo se sienten? Mm, poca cosa más que buscar al culpable. Eso es, eso es. Pero ¿sabéis qué falta en la atención al cliente? Este silencio, este espacio. No puedo conectar con otro ser humano si no entro en el corazón. Y os aseguro que si enseñamos a la gente que está con gente a conectar desde el corazón y a conectar con ese espíritu de ayuda al otro, al final un cliente viene con una demanda, ¿verdad? Viene pidiendo algo, necesita algo, quiere comprar algo, tiene un deseo, pero siempre necesita ayuda. O sea, lo que sea, necesita ayuda. Y habéis visto, súper fan de la IA en su medida, en su lugar, nunca sustituyendo al corazón humano. Voy al chat.
o no piensan que por unas pocas incidencias no pasa nada, poco las gallinas que entran por las que salen, incoherencias entre rentabilidad y calidad real de atención al cliente. Claro, porque fijaros, pues, como os decía, esto nos pasa todos los días, es lo más frecuente. Yo también, a ver, decía, mi hija ha tenido un montón de problemas similares con IKEA, sí, exacto, IKEA España al menos, eh, hay una carencia de atención al cliente muy flagrante. Compromiso del trabajador. Fíjate, Cristian, luego te digo, abrimos el debate, ¿eh? Pero no te digo que no pueda ser que haya un trabajador que no adquiera el compromiso, pero tendría yo que gastar muchos cartuchos antes con la empresa antes de llegar a esa conclusión. Porque muchas veces se dice, falta, espera un momento que sí, y ahora ya termino y saco la presentación. Falta compromiso por parte del trabajador, pero bueno, tú has mirado a los ojos a esa persona. O sea, tú le estás pidiendo un compromiso. ¿Compromiso con qué? Fijaros, el compromiso es una palabra muy interesante, porque es, fijaros, promiso con, ¿sí? Esto en el Trinity lo vemos, que quiere decir que te hago una promesa, te prometo algo contigo. Mm. Entonces, para prometerte algo contigo, para comprometerte contigo, yo tengo que sentir, tengo que conectar contigo, en este caso con la empresa, en este caso con el producto. Este chico que me atendió, yo os aseguro que corazón tenía y yo os aseguro que buena persona era. Pero toda la formación que le habían dado, y estoy segura que en Carrefour dan 3 o 4 cursos o una semana entera, 40 horas de formación. En toda esa formación a ese chaval no le habían enseñado a conectar con la persona, a mirar a la persona y a estar con la persona. Eso es lo que faltaría. Falta de entrenamiento, pero lo más importante en las nuevas generaciones no se saben relacionar. Todos sus mecanismos de conexión son impersonales. Sí, pero veis lo que os decía al inicio, si somos impulsores TIL y todos los que estáis aquí tenéis ese nivel de conciencia, lo habéis alcanzado. Si no, es imposible que estéis aquí. Tenemos una responsabilidad. Bien, estamos terminando y ya de la presentación, digo, y ya abrimos, cerramos la grabación, ¿sí? Y abrimos el debate entre todos. Claro, por eso es que aquí sí que vienen los minutitos de publicidad, obviamente, ¿no? Por eso esta formación es tan importante, el Training Team. Lo digo en serio, que empezamos el 12 de marzo, que es como nuestro máster de la Academia TIC, ¿no? Empezamos el 12 de marzo y son 4 meses, son 48 horas, ¿no? Donde si os, bueno, aquí lo resumo, pero si os conectáis a la web, o sea, es un super programa, es el programa más completo, yo diría, y profundo que hay en habla hispana sobre las TIL. ¿Y por qué me parece tan importante? Lo digo en serio, porque necesitamos a impulsores TIL. Vosotros ya tenéis el nivel de conciencia, pero lo que necesitamos son impulsores TIL que sepan aplicarlo, que sepan difundirlo, que sepan comunicarlo, que sepan eh, ayudar. Mira, en todo este proceso de difusión del training, un montón de personas me han dicho que no podían, ¿no? Que no era el momento, que no es prioritario. Lo entiendo, de verdad lo entiendo. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que es urgente. Es urgente y no es fácil. O sea, no es que tú comiences a entrenar esto y cuando acabes el training en junio el 25 de junio ya lo tengas hecho. Es que ahí empiezas. Y son años. ¿Me explico? Y vamos tarde. Y vamos tarde, es evidente. Entonces, no es momento de posponer, ¿no? No digo que sea la única formación del mundo. Bueno, es la que hacemos nosotros, ¿no? Pero entenderéis que para que todo esto, para que seamos más difundiendo todo esto, necesitamos formaciones de este tipo, ¿no? Y para terminar, también, como este webinar ha tenido como muchísimo éxito, no sé cuántos somos, no lo he mirado, ahora lo veremos, pero se han apuntado muchas personas, ¿no? Y a mí esto de aterrizar, claro,
hablamos de niveles de conciencia, pero mi obsesión es aterrizar, porque yo siempre digo, no soy profesora de yoga ni de meditación, nada que ver con todo eso. Me dedico al mundo de las empresas. Hay algo más físico, más material, más tangible, más de acción. La empresa vende cosas, la empresa necesita claramente algo práctico. Esa es mi obsesión, ¿sí? Entonces, voy a proponer los próximos meses un grupo mastermind, algo más pequeño que los que estamos hoy, pero iremos viendo, ¿no? Esto, como tratando casos reales, ¿no? Casos reales que me vayáis enviando, como los tres que os he presentado yo hoy, distintos, de distintos tipos, me pueden llegar anónimamente y los trataremos de cómo se resuelve eso desde el PIB. Entonces, y esto será gratuito, lo haremos cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo la respuesta que vaya teniendo y cómo vaya mi tarea, ¿sí? Entonces, estaros muy atentos, suscribiros a la news, alguno de vosotros ya estáis suscritos de academiatil.com, porque por ahí será donde vaya informando lo de este grupo gratuito de Mastermind, ¿no? LinkedIn, la verdad, es que es como LinkedIn, y ahí ya dejo de compartir muchas gracias para que estemos, para que ya nos veamos las caras, ¿no? LinkedIn es, ¿sabéis? Ese, como, ¿cómo te diría? Ese novio que al final se te hace pesado, ¿no? Que al cabo de 7 años hecho con él dices, "Uf, qué pesado es". Y que dices, mira, hasta ahora íbamos haciendo, pero me parece que vamos a terminar la relación porque no eres nada sexy, no me seduces nada. LinkedIn realmente cada vez lo leo más, ¿no? Se está convirtiendo en algo que no me seduce. Fijaros, este también es un síntoma no sé si os pasa, ¿no? Pero del nivel de conciencia til que te aburre, o sea, hay algo que te empieza a aburrir de lo que es la corriente en general, que dices, "Uf", ¿no? Em, Gracias igualmente, Luismi. Ahora cerraremos y ahora abriremos el debate quien se quiera quedar, ¿no? Pero os decía, como algo que ya dices, a mí esto ya a nivel de comunicación, de marketing, hay cosas que son tan reiterativas, tan repetitivas, que a mí me aburren soporíferamente. Ese es un síntoma, ¿ves? Dice Claudia que sí. Ese es un síntoma también de nivel de conciencia que dices, "Es de esto, ¿no? Nos hemos dado cuenta que ya, que hay que cambiar la versión". Y, y bueno, aquí ahora acabo de leer el chat y ya cerraremos la grabación. Decimos, bien, de gente que se tenía que ir. Bien, muy bien. Gracias a todos los que habéis estado hasta ahora. Ya cerramos la grabación para los que nos vean en diferido por YouTube y nos quedamos aquí este grupito a lo que queráis comentar. Muchas gracias.